Buenas noches, ingeniero Jesús y compañeros. En esta ocasión, el equipo número 4 va a explicar sobre el tema de condiciones de almacenaje. El objetivo es investigar sobre las condiciones de almacenamiento de la materia prima de los productos terminados e importados, teniendo en consideración factores ambientales tales como son la temperatura, la humedad, la iluminación y la contaminación. Para ello vamos a tener en cuenta algunos conceptos básicos. ¿Qué es un almacén? El almacén es un área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas, destinadas a lo que es la custodia y la conservación de los bienes que van a emplearse tanto para la producción de servicios o de bienes económicos. ¿Qué es el almacenaje? El almacenaje es donde se albergan los productos en un espacio físico y también se realizan actividades de control, de disponibilidad y requerimiento de los productos, así como el traslado de los mismos a los puntos de producción. ¿Qué son los sistemas de almacenamiento? Cada producto se debe almacenar de una manera en función de sus características. Hay productos que tienen necesidades especiales de almacenamiento, como por ejemplo aquellos que deben conservarse en frío, otros que pueden conservarse mejor en cajas, estanterías o pallets, para una más fácil organización del producto. Hay distintos tipos de almacenamiento que vamos a ver en esta estructura, por ejemplo, en esta división, según la estructura o construcción. La estructura del local y las instalaciones protegen las mercancías contra determinados agentes atmosféricos, como pueden ser el sol, la lluvia, el viento, el frío, el calor, etcétera, ¿no? Según el grado de protección que ofrece el edificio destinado a lo que es el almacén. Pueden ser dos, el almacén a cielo abierto o el almacén cubierto. El de cielo abierto son los que carecen de edificación. Los materiales que se pueden almacenar de esta forma pueden ser los vehículos, las maquinarias, la materia prima para lo que es la industria maderera, etc. Los almacenes cubiertos son los que están construidos y cubiertos para proteger la mercancía de inclemencias del tiempo o de otros riesgos. También tenemos, según el grado de automatización, que son los almacenes convencionales, donde interviene más el trabajo manual, y los almacenes que pueden ser automáticos o automatizados también. También tenemos, según la titularidad de la propiedad, que pueden ser almacén propio, puede ser el almacén en alquiler o puede ser también el almacén en régimen de leasing, ¿no? También tenemos, según la funcionalidad logística, que tenemos las plataformas logísticas o almacenes centrales, también los de almacén de tránsito o de consolidación, los almacenes regionales o de zona, y locales, ¿no? También tenemos, según la actividad que realice la empresa, tenemos la de empresa comercial, donde se almacenan las mercancías y también en algunos casos los envases y embalajes. Y también tenemos lo que es la empresa industrial, ¿no? En donde estamos ubicados nuestro proyecto, nuestro caso. Tenemos el almacén de materia prima y auxiliares, tenemos el almacén de materias diversas o productos terminados. El de materias primas está situado dentro del recinto de la planta de producción y contiene lo que son los materiales, los suministros, los envases que se utilizan durante el proceso de producción. También tenemos el almacén de productos terminados, que se destina exclusivamente a lo que son el almacenaje de productos terminados. Estos tipos de almacenes son los que tienen mayor costo económico. El almacén general se destina para lo que es el almacén de recambios, de herramientas, de materiales auxiliares a la producción, como pueden ser los combustibles, las baterías, el material de limpieza, etc. Tenemos algunas normativas de almacenamiento en el Perú, como son la ley número 29459, el decreto supremo 14 del 2011, el decreto supremo número 016 del 2011, entre otros. También tenemos algunas normas aplicables a lo que es el tema de almacenaje, como son el manual práctico de prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, ¿no? Tenemos la RM del 132 del 2015 y tenemos la RM número 585 del 99. También tenemos la norma técnica A130 de requisitos de seguridad, donde se ha incorporado el capítulo de almacenes.
Condiciones de almacenaje de lo que son las materias primas. Las materias es el almacenamiento primario, ¿no? Dentro de lo que es la cadena de producción y generalmente está situado lo más cerca posible a lo que es la planta de producción. Este almacén, ¿no? De materia prima o de materiales e insumos también tiene que presentar ciertas características físicas y ambientales, así como el cumplimiento de monitoreos y cuidados por parte de los trabajadores, con el fin de poder asegurar una adecuada conservación de lo que son la materia prima y los materiales, influyendo de este modo en no impactar negativamente en lo que son sus respectivas vidas útiles. Tenemos el almacenaje de materia prima, dos áreas. El área de recepción e inspección, donde se coloca la fecha de fabricación y recibo, la identificación del producto, del proveedor, el estado de la materia prima. También tenemos el área de almacenamiento en sí de la materia prima, ¿no? Es el espacio que cuenta con estantes o estivas que están identificados por cada materia prima y de acuerdo con la fecha de ingreso al establecimiento, de manera que permita lo que es la rotación de los almacenados en fechas anteriores. Tenemos la materia prima para cada uno de los productos, ¿no? A elaborar. En este caso, la mascarilla N95, tenemos los siguientes, las siguientes materias primas e insumos, ¿no? Tenemos el filtro de polipropileno, que debe almacenarse en una temperatura máxima de 63 grados centígrados, mantenerse en un ambiente seco, alejado de la luz solar, evitar la exposición hacia ciertas sustancias incompatibles, ¿no? O como agentes oxidantes fuertes. Tenemos la banda de poliisopropeno trenzado, que tiene que estar almacenado a una temperatura de 10 grados centígrados a 20 grados centígrados, ¿no? Las temperaturas más altas pueden acortar la vida útil del producto, debe mantenerse en un ambiente seco, protegerse de lo que es la exposición directa de la luz solar, almacenar de preferencia en una posición vertical para no maltratar el producto. La espuma nasal de poliuretano se debe almacenar entre 5 grados y 50 grados centígrados. La humedad relativa al 85% como máximo, mantenerse alejado de las fuentes de calor, mantenerse en un recipiente de preferencia cerrado herméticamente. También tenemos el insumo que es el clip nasal de aluminio, se debe almacenar a una temperatura a 35 grados centígrados, mantenerse en un ambiente seco con una humedad relativa menor a 70%, mantenerse alejado de fuentes de calor y mantenerse alejado de agentes oxidantes. Dentro de la materia prima para el protector facial tenemos la mica de policarbonato que debe almacenarse en temperaturas que no excedan los 30 grados centígrados a una humedad relativa cercana al 60%, mantenerse fuera del contacto con la luz solar directa para no dañar el producto, almacenarse sobre superficies planas bajo cubierta, de preferencia en espacios secos y libres de polvo. También tenemos el polipropileno, que debe almacenarse en una temperatura ambiente que no exceda los 50 grados centígrados, a una humedad relativa de 50 a más menos de 5%, no exponerse en forma directa al sol, mantenerse lejos de fuentes de calor o de inflamación de materiales combustibles o sustancias incompatibles. También debe mantenerse en espacios cerrados. Se recomienda la utilización de la ventilación local, ya sea natural o mecánica. También debe almacenarse en un lugar seco, limpio y de buena ventilación. En las zonas de almacenamiento y manipulación no se debe permitir fumar o trabajar con fuego no controlado. También se debe almacenar el producto en bolsas, pueden ser containers o cajas de gran tamaño. También tenemos los materiales o materia prima e insumos para los mamelucos descartables. En este caso vamos a necesitar la tela no tejida de polipropileno, que se debe almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 grados centígrados, máximo 30, a una humedad relativa de 45% y 65%. En lo que es la iluminación se recomienda a 50 lux, alejarse del polvo ya que penetra y puede corroer las fibras, ¿no? También tenemos algunos insumos como son el elástico de goma de neopreno, el hilo de poliéster o algodón,
el cierre o cremallera de nylon, ¿no? Que se debe mantener entre una temperatura entre 15 y 25 grados centígrados, una humedad entre 40 y 60%. No debe permitirse que la luz solar llegue directamente en el espacio de almacenaje, ¿no? Lo que es la contaminación atmosférica, como, ¿no? Alejar, como puede ser el humo, los vapores, los gases. Tenemos la materia prima e insumos para lo que son los mandiles descartables. En este caso vamos a necesitar la tela no tejida de polipropileno con proceso SMS, que se debe almacenar en temperaturas entre 18 y 22 grados centígrados, una humedad relativa entre 35 a 70, proteger el producto de la exposición directa de la luz solar, mantenerse en un lugar fresco, evitar el contacto con el fuego o fuentes de calor de alta intensidad. También vamos a necesitar para los puños, que son los elásticos o ribs de algodón, que se debe almacenar en una temperatura de 21 grados centígrados, humedad relativa entre 60 y 72%, guardar en un cuarto oscuro para que no se pierda el color del tejido, almacenar en seco, ventilado, no corrosivo, con gases de almacén, ¿no? Tenemos la materia prima e insumos para el cubre cabello y cubre zapato. En este caso, ambos van a necesitar la misma materia prima e insumos. Tenemos la tela no tejida de polipropileno, los elásticos de nylon, que se debe almacenar en una temperatura que oscile entre los -5 grados y los 45 grados centígrados, ¿no? En la humedad entre 45 y 65%, es recomendable que esté en 50 lux de iluminación, alejar del polvo, ya que se penetra, y correr también las fibras. El elástico de nylon, ¿no? Se debe almacenar en una temperatura entre 15 y 25 grados centígrados, se debe mantener alejado de la luz solar el producto, ¿no? Si se pone en contacto directo se puede volver inestable. También posee limitaciones a lo que es el amoníaco, el agua con floro y soluciones de potasio. Tenemos la materia prima e insumos para los guantes de látex, que tenemos el látex de caucho natural y almidón de maíz absorbible, grado USP, que con la temperatura debe ser entre 15 y 25%, humedad relativa de 80%, evitar la luz directa del sol y almacenar en condiciones secas. La materia prima e insumos para los lentes de seguridad son el policarbonato y el marco de PVC. El policarbonato se recomienda almacenar en lugares entre 10 a 32 grados centígrados, humedad relativa entre 50 y 50%, siempre lejos del contacto a la luz solar, almacenarse en un lugar fresco y seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición y calor, no apilar más de 10 cajas en el mismo arroyo. En lo que es el marco de PVC, el almacenamiento debe ser en un sitio protegido del sol y la lluvia, zona cubierta, mantener el empaque original. Se debe almacenar en lugares frescos y limpios sobre estivas plásticas o de madera, ¿no? Para que el material sea resguardado de la humedad y no se contamine. También evitar el almacenamiento con combustibles o productos inflamables. Las condiciones de almacenaje para lo que son los productos terminados. En los productos terminados tenemos distintos, ¿no? Las condiciones de almacenaje, en este caso, para todos los productos a elaborar, como son el respirador N95, el protector facial, el cubre cabello, el cubre zapato, el mandil descartable, el mameluco descartable, los lentes de protección y los guantes. En este caso, los productos son aquellos que cumplen ya un proceso de producción y tienen un valor para lo que es el consumidor, ya que satisface y cumple una función, ¿no? Una necesidad. Para el almacenamiento de estos productos debe considerarse factores ambientales como son la temperatura, la humedad, la iluminación, ¿no? Sí. Tenemos la mascarilla descartable N95. Según INACAR, menciona en su norma técnica, ¿no?, que las condiciones de almacenamiento para este producto deben ser en una temperatura entre -20 grados centígrados a 30 grados centígrados. También no almacenar en áreas con presencia de polvos y productos
químicos que pueden ser muy perjudiciales. La humedad relativa no superior a 80%, evitar lo que es el contacto a la luz solar y se recomienda usar antes de la fecha de caducidad o vida útil, ¿no? También el otro producto que a elaborar es el escudo facial o protector facial. Este producto debe almacenarse en lugares limpios, frescos y libres de contaminación, en una temperatura entre 0 grados centígrados y 30 grados centígrados. No almacenar en áreas con presencia de agentes contaminantes y evitar la luz, ¿no? El contacto con la luz solar directa. La vida útil del escudo es por un periodo de 5 años, siempre y cuando se utilice, ¿no? Se realice de un uso adecuado. Tenemos también el otro producto que es el gorro o cofia desechable. Para este producto se debe mantener una temperatura entre 10 grados centígrados a 49 grados centígrados. Evitar el contacto con solventes orgánicos en una humedad relativa entre 0 y 90% de humedad. Y siempre evitar almacenar al aire libre y el contacto a la luz solar. También tenemos el cubrezapato desechable que tiene las condiciones similares, ¿no? A la cofia. También tenemos el guante quirúrgico no estéril. Para este producto se recomienda una temperatura entre 0 grados centígrados a 30 grados centígrados. Alejar de equipos que generen ozono, metales y sustancias volátiles, en una humedad relativa no superior a 70%. Y siempre no exponer directamente a la luz solar. La vida útil del guante quirúrgico no estéril está dado por un corto periodo. El otro producto a producir es el mameluco descartable. La vida útil del guante quirúrgico estéril es garantizada por un periodo de 5 años, siempre y cuando el empaque esté intacto, ¿no? Del mameluco descartable. La temperatura, no almacenar cerca a fuentes de calor, alejar de equipos que generen ozono, metales y sustancias volátiles, mantener, ¿no? En un lugar seco y ventilado, alejarse de la luz solar directa y la luz ultravioleta. El mandil descartable, no almacenar cerca a fuentes de calor, alejar de equipos que generen ozono, metales y sustancias volátiles, mantener almacenado en un lugar seco y ventilado y siempre alejado de la luz solar directa y la luz ultravioleta. Los lentes de protección. Este tipo de gafas especializadas de montura universal con protección lateral cuenta con las siguientes consideraciones, ¿no? Que son la temperatura entre 5 grados centígrados a 40 grados centígrados. Alejarse de solventes, vapores orgánicos y materiales corrosivos. Mantener en un lugar seco y ventilado. No exponer directamente a lo que es la luz solar. Las condiciones del almacenaje de los productos terminados. En este caso tenemos 3 productos que son el oxímetro, ¿no? También llamado pulsiosímetro o oxímetro de pulso. Es un equipo biomédico de uso clínico utilizado lo que es para indicar el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. El oxímetro de pulso emite diferentes longitudes de ondas de luz a través del dedo. Para este equipo se necesita, ¿no? Tener las siguientes condiciones. La temperatura entre menos 10 grados centígrados a 40 grados centígrados. No almacenar en áreas con presencia de polvo y humedad. La humedad relativa entre 10 a 80%. No exponer directamente a la luz solar. El otro equipo que tenemos es el termómetro digital, que es un medidor de temperatura sin contacto. El rayo láser proyecta unos puntos muy claros, lo que facilita lo que es la medición de temperatura a distancia. Para este equipo tenemos las siguientes condiciones, ¿no? La temperatura entre menos 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. No almacenar en áreas con presencia de polvo y humedad. La humedad relativa entre 10 a 80% y no exponer a la luz solar. El respirador mecánico. Es un ventilador mecánico que es capaz de proporcionar apoyo ventilatorio continuo o intermitente, ¿no? Para lo que es el cuidado de pacientes que requieren ventilación mecánica.
Para este equipo, la temperatura debe ser entre menos 40 grados centígrados a 70 grados centígrados. No almacenar en áreas con presencia de polvo y humedad. La humedad relativa no superior a 95% y no exponer al sol. Las condiciones de almacén para lo que es los empaques. Tenemos los principales que son las bolsas de plástico o bolsas de polietileno, ¿no? Estas bolsas son resistentes a elementos del medio ambiente como el polvo y el agua. Se debe almacenar en espacios grandes y ventilados, mantenerse lejos de productos químicos, en una humedad relativa entre 35 y 50%, en un área ventilada y fresca a temperatura de 18 grados centígrados a 25, ¿no? Aproximadamente. La humedad relativa del ambiente entre 35 y 50. Las condiciones de almacenaje en lo que son las bolsas de plástico deben ser resistentes a la luz solar, resistentes al agua, no tenerlo en stock por más de 90 días, ya que los valores de superficie pueden deslizarse, ¿no? La transparencia y el tratamiento. También la temperatura entre 15 y 30 grados centígrados. Los empaques de cartón. Estos empaques tienen la función de proteger y dar seguridad al producto, además de cumplir con ciertas normas exigidas, ¿no? El cartón corrugado. Las cajas corrugadas deben resguardarse en bodegas o almacenes techados, evitando la resistencia, ¿no? El polvo y la exposición al sol pueden decolorar lo que es la impresión. Durante el apilado se prefiere que las cajas deben alinearse en forma vertical, haciendo coincidir sus 4 esquinas, es decir, trabarlas. Las cajas deben ponerse sobre pallets limpios con la superficie uniforme, sin sellantes ni clavos. Las conclusiones a las cuales ha llegado el equipo es que las inadecuadas condiciones de almacenamiento de los equipos de EPP a producir pone en riesgo su conservación, ¿no? Y óptima disponibilidad para el uso y protección del personal de la salud contra el COVID-19. También los productos importados deben permanecer en un ambiente cálido, no en lugares húmedos, porque esto afectaría su funcionamiento. Una incorrecta utilización o una deficiente conservación de los EPPs puede generar riesgos añadidos a lo que son los trabajadores debido a las alteraciones de la función protectora, la falta de higiene en el equipo, las molestias e incomodidades del usuario. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención.